Bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos. Eso es el podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es Hola a todo mundo, soy Niurka. No puedo oírte. Ni- Nada que ver. Mm, no sé. Niurka, no puedo oírte. Se desconectó, pero ya, Ok, ¿ya? Vale. Ok. algo pasó y Entonces, para reempezar, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Eso es el podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es... soy Niurka Chávez, soy de México, soy socióloga y trabajo y más bien colaboro en una organización, una colectiva que se llama Redes Cultura, Derechos Humanos, Cultura y Juventudes, y pues bueno, en ese espacio estamos ahí echando pues candela a temas sobre políticas culturales, políticas públicas en general, y pues bueno, cosas que me interesan y que me saltan durante muchos años atrás han sido pues justamente los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, soy feminista, y pues el trabajo con el hacer cotidiano en las calles ha sido una parte muy importante de mi deber, de mi hacer político, de mi hacer social, de mi hacer profesional, durante todo el tiempo, intentar que las calles sean seguras para todas las mujeres, para todas las niñas, y pues cosas que me motivan, justamente lo he estado como abordando desde los derechos culturales, desde la diversidad y diversidades en todos los sentidos sexuales, procesos de corporalidad, procesos de diversidad cultural, y trabajo sobre pues mediación y negociaciones de conflictos desde los derechos culturales. Digamos, esa es como mi primera, que me impulsa todos los días pues a seguir caminando, ¿no? Y no andar por las banquetas de esta ciudad monstruo que le decimos acá, la Ciudad de México, que es algo compleja, pero también muy agradable, ¿no? Vivir esta ciudad es algo que es importante para mí. Y como se dice, la Ciudad de México es la ciudad de esperanza y la ciudad de esperar, ¿no? Y Sí, le decimos la ciudad de la esperanza, pero también le decimos la ciudad monstruo, ¿no? Es gigante, ¿no? Es impresionante. Sales de cualquier lado y justo te da como imágenes esperanzadoras, pero también das la vuelta, digo, como en todo el mundo, ¿no? Pero sí. este, hay postales muy complejas en esta Es ciudad. una pesadilla y un paraíso y Sí. todas estas cosas. Y mira, Niurka, lo que quisiera hacer para empezar, si puedo, es preguntarte, y podrías contestar en el contexto de los compromisos que ya has mencionado, lo que son las cosas actualmente dinamizándote, ¿no? Interesándote, preocupándote. ¿Qué pasa esos días para ti, Niurka? Pues mira, en esta parte como de qué me impulsa, en qué ando, es básicamente el trabajo de cultura comunitaria. Ujú. Eh, ya para mí ha sido muy importante vivir la calle, y a partir de esas, como mencionaba, como esas postales que todos los días estamos como revisando, viviendo, plasmando, pisando, para mí ha sido algo a lo que más allá de lo que tienes que enfrentar en lo cotidiano, el cómo darle como cabida a espacios de incidencia
en la política pública, sobre todo en las políticas públicas culturales, la defensa de los derechos culturales, que en la actualidad, digamos, es algo que a mí me preocupa, me impulsa a revisar como de manera orgánica, como de manera muy puntual a veces, pero no desde lo tan formal, sino más bien en estos saltos que se dan de lo que se le llama lo no formal. A mí no me gusta tanto mencionarlo así, pero digamos, como de lo que se vive, lo que está sucediendo en esta cultura que se le llama cultura viva, cultura comunitaria, y lo he trabajado desde distintos espacios. He estado en espacios institucionales, como alguna comisión de derechos humanos acá en la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. También, digamos, desde ahí he estado haciendo algunas contribuciones, colaboraciones, y pues básicamente cómo vivimos esta diversidad en los territorios, ¿no? Los procesos de la economía solidaria ha sido algo que últimamente me ha estado como llamando como a la revisión, y algo que me ha también como visto en términos de los procesos como muy cargados es digamos, la condición laboral, el trabajo de los agentes culturales en México, ¿no? Entiendo. Y hay dos términos importantes que mencionaste, varios términos importantes, pero puede ser interesante para nosotros, de entender un poco más las definiciones de estos dos términos: cultura comunitaria y derechos culturales. ¿Podrías aumentar un poco, al menos mi capacidad de entender efectivamente las definiciones de estos conceptos: cultura comunitaria y derechos culturales, por favor? Sí, mira, ha sido bien interesante justo, ¿no? Hay una feminista, Celia Moros, que dice que conceptualizar bien o conceptualizar de o intentar conceptualizar bien para politizar bien. Y los términos de cultura comunitaria, sobre todo, digo, a nivel latinoamericano, y en México han estado como jugando en la conceptualización una cosa bastante interesante, Ujú. porque se aborda, digamos, se percibía, digamos, una similitud de tener lo comunitario como solamente lo territorial rural, ¿no? Y ha ido como avanzando. En México, la verdad es que tiene muy poco de manera institucional, digamos, pensando en las políticas públicas, en donde se ha como intentado revisar que no solamente pasa por lo territorial y no solamente por lo rural, sino que lo comunitario tiene que ver con esta agrupación de intereses comunes de las personas en temas que atraviesan el buen vivir, ¿no? Y estos haceres, desde el ámbito, digamos, de lo cultural, de estos haceres que no solamente son lo artístico o hablar de lo artístico, sino hablar de eso que se construye como práctica social todos los días, ¿no? Y que eso nos atraviesa y que, digamos, en este contexto tan violento que tenemos a nivel mundial, y que en regiones de México está sumamente exacerbado, ¿no? Salir a la calle es casi imposible. Este, lo comunitario, vivirlo como ese hacer en conjunto, ese hacer en colectivo, ese mirar esas diversidades y sí, a partir de lo geográfico, pero también de la práctica social en el hacer cotidiano. Y sobre los derechos culturales, que también es un tema eh, muy reciente, 15 años acá en México. En 2017, me parece, si no mal recuerdo, apenas se logró una legislación, una normativa
de una ley general de cultura y derechos culturales, que a esta fecha 2025 algunas cosas han avanzado y la gran mayoría no. Y en ese tenor, digamos, hay todavía una labor que tiene que ser pedagógica en términos de que las personas, justamente en comunidad, en territorio, en todos los espacios posibles, digamos, tengamos como el conocimiento de lo mínimo en términos de esos derechos de la identidad, la diversidad, la propiedad intelectual, etcétera, ¿no? No que lo sepamos como, digamos, no como ir evangelizando, sino que haya una orientación en términos de la exigibilidad del acceso, de la participación, sobre todo del agenciamiento y de la contribución en la vida cultural de todos y todas. Acá en México todavía de pronto esta parte de los derechos culturales se concibe de alguna manera que solamente es exclusiva para las personas que son creadoras o creadores, ¿no? Y cuando, pues bueno, finalmente es un derecho como parte de los derechos humanos, los derechos culturales, pues son universales y por lo tanto, pues ejercen, pues son para todos y para todas, ¿no? Y como he dicho, siempre que me toca como platicar sobre ello, pues lo bonito de estos derechos es que pues, son individuales, pero se ejercen en colectivo, ¿no? Entonces aquí el hacer nuevamente y la concatenación con lo comunitario, ¿no? Con la cultura comunitaria, con esa cultura que está de barrio, de This meeting is being recorded. This meeting is being recorded. Ok, perdona al público porque tenemos algunos problemas, algunas dificultades tecnológicas de hoy, Niurka y yo, pero ya estamos. Niurka, gracias por explicar un poco sobre estos términos, conceptos importantes. También has hablado sobre cuestiones de género y también de feminismo. ¿Puedes enfatizar un poco para nosotras la importancia de estos conceptos en términos de como gestión cultural, la sociedad, etcétera? Claro, eh, pues bueno, digamos, si ponemos como un techo amplio, digamos, en lo sistemático, pues bueno, finalmente el sistema es patriarcal, ¿no? Y en eso hemos vivido, pues por lo menos desde que yo tengo memoria y desde muchas memorias antes de otras mujeres mías, ¿no? Eh, entonces, en ese sistema, digamos, en lo patriarcal, se ha vivido esto que quién sabe quién lo dijo, pero lo dijo, ¿no? Que había dos géneros, que había ciertas cosas de hacer y no hacer de las mujeres. Y el ámbito cultural no ha sido algo ha estado exento de esto. Por lo tanto, algo, digamos, que preocupa y ocupa durante todo el tiempo en estos ámbitos es, pues, la participación de las mujeres en todos los espacios de la vida cotidiana y en este caso, digamos, del hacer de las personas, de las mujeres que son agentes culturales. Y no solamente contempladas, digamos, como en los procesos de creación, sino en el sostenimiento de la vida misma en todos estos ámbitos de procesos o cadenas, digamos, de haceres culturales, ¿no? Como creadoras, como productoras, como la que sostiene los propios procesos comunitarios, ¿no? En la propia, les comentaba, de la economía social, que tiene que ver mucho con esta feminización de los cuidados, ¿no? También, y que a partir de ello, digamos, el género, los estudios de género, digamos, han visibilizado estas desigualdades entre hombres y mujeres. Y yo ahí quisiera como enfatizar más acá de estas diferencias, pues es siempre poner como por encima
que este sistema, este es un sistema y este sistema patriarcal finalmente nos atraviesa a hombres y mujeres y que a partir de ello es donde, digamos, podríamos estar como trabajando algunas pues cuestiones, sobre todo también les comentaba en los procesos de el trabajo cultural, el trabajo en donde sí hay una distinción de salarios, donde sí hay condiciones mucho más precarias para las mujeres que tienen que sostener más allá de su propio trabajo creativo o su trabajo de los procesos de lo artístico, de lo cultural, de la vida cotidiana, ¿no? Y que este sistema también nos atraviesa de manera, o atraviesa muchísimo más a las instituciones, en donde la violencia, más allá de ya no hablando solamente como desde estas visiones de género de lo que debe de hacer uno o la otra, sino a hablar y ya empezar a contemplar un enfoque feminista en donde tengamos en cuenta herramientas como por ejemplo la interseccionalidad, ¿no? Los estudios interseccionales, y tomar en cuenta todas estas características, mujeres que son lesbianas, que son personas afromexicanas o que son personas con una clase social viviendo en la pobreza, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos cruzando todos estos con esta herramienta? Atendiendo, viendo, impulsando que estas desigualdades y sobre todo la de la violencia, la violencia directa y la violencia estructural pueda ser de alguna manera aminorada, ¿no? Excelente, mil gracias. Y una contribución importante considerar estos conceptos de género, de feminismo, de patriarcado en el contexto o ofreciendo un super contexto, digamos, a estas cuestiones culturales. Y, Niurka, sí podrías considerar por un momento lo que es como, cómo se podría ofrecer una caracterización del gobierno de la Ciudad de México actualmente y el gobierno nacional federal con referencia a estas cuestiones, ¿no? Sobre todo tal vez a políticas culturales. ¿Cómo está la administración actual de la Ciudad de México y cómo está la administración de Claudia Sheinbaum con referencia a la cultura? Mira, ahí justo, digamos, he tenido la oportunidad de colaborar en distintos espacios, en ambas administraciones, sobre todo en la pasada, Ajá. y bueno, en el ámbito de cultura comunitaria, ambas administraciones, tanto en la Ciudad de México como en la federal, eh, adscribieron programas sobre cultura comunitaria, eso por un lado, ¿no? Y pues bueno, se impulsó un trabajo mucho más territorial, un trabajo mucho más, pues centrado en lo común cultural, ¿no? Ya dejando de lado como también esta parte de buscar solamente en las bellas artes algo que sea, o que solamente la cultura se refería a las bellas artes, ¿no? Y eso, digamos, más allá de un discurso, ha estado contemplándose o se contempló en mucho en la administración pasada. Ahorita pues llevamos 6 meses, básicamente, bueno, un poquito más de esta administración de Claudia Sheinbaum y pues bueno, en el caso de la Ciudad de México, de la gobernadora. Y pues bueno, en ese sentido, me parece que sí hay una intención, y lo recalco, hay una intención de generar algunos procesos que puedan incentivar políticas culturales mucho más asertivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien ha habido muchos avances, como mencionaba hace rato, tenemos ya marcos normativos que infieren, ¿no? En poder o hacer como obligación del Estado cumplir los derechos culturales, ¿no? Y tener como políticas mucho más asertivas. En la Ciudad de México realmente ha habido
desde el 2015 hacia acá más o menos, muchos avances en términos de que se generó una constitución política de la Ciudad de México, en donde por primera vez en México, aunque fue de la Ciudad de México, en México se consideraron colocar en esta constitución los derechos culturales, y que fue muy acertada en términos de colocar justamente algunas obligaciones del Estado en términos del trabajo cultural, de los espacios culturales independientes, de la diversidad cultural, etcétera. Y eso se trasladó después a una legislación que es la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. Eso por un lado. Y por el otro, a nivel nacional, esta otra legislación de la que ya hablaba, que pues tiene características federales, y que en ese tenor, digamos, se ha podido mirar que se avanza un poquito. Sin embargo, todavía hay un largo camino en términos de la exigibilidad y la justiciabilidad de todos estos derechos, y en términos de políticas culturales, todavía hay que hacer, yo creo, un mayor hincapié en términos presupuestales. Los dineros nunca serán suficientes, y como es sabido, política pública sin dinero no es política pública. Entonces, ahí yo creo que todavía falta enmarcar mucho más los presupuestos en términos de rubros de implementación territorial, por un lado, de formación y formalización, sí, de formalización, no institucional como tal, pero sí de muchos de los procesos que se dan en todo el territorio. Todavía nos falta una mirada mucho más amplia en los territorios, pues en estas particularidades que además México de verdad es una cosa bastante sui generis, bizarra y hermosa también, en donde yo vivo en la Ciudad de México, y de colonia en colonia una salta a mirar cosas que no ves en otra colonia, y prácticas incluso de calor, de lenguaje, de estilos, de identidades. Entonces, ahí todavía hay que tejer mucho más finito. La administración ha estado haciendo un esfuerzo por hacerlo, pero me parece que todavía esta voluntad política tiene que ser mucho más fortalecida. Gracias. Y mencionaste tu colectivo, ¿no? Y ¿sea posible compartir con nosotras un poco sobre la obra del pasado y del presente y del futuro de ese grupo? Mira, Red Escultura, que es la colectiva donde yo pues estoy participando desde el 2015 más o menos, con una de mis colegas, Zabalisa Moncada. Empezamos trabajando, sí, temas de derechos culturales, pero sobre todo derechos de las personas jóvenes. Igual en ese entonces hacíamos mucho más trabajo sobre incidencia pública, sobre legislaciones, sobre personas jóvenes. Y pues bueno, obviamente hay dos temas muy abandonados siempre a nivel global, me parece, que son las personas jóvenes y pues la cultura, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nos fue encaminando a trabajar estos procesos de personas jóvenes y derechos culturales. Y pues bueno, hemos pasado desde procesos de incidencia pública en diversos espacios institucionales, no como institución, sino como sociedad civil, espacios académicos como el Foro de Economía y Cultura, que además hago el anuncio, será en septiembre, en los últimos días de septiembre. Pues está todo el mundo invitado. Acabamos de cerrar una convocatoria, es un proceso que se hace cada 2 años, y pues bueno, ya vamos por una octava edición, en donde, digamos, es un espacio, y que ahí nosotros entramos, porque si bien era un espacio académico,
Marisa Reyes, que es la fundadora del espacio, del Foro de Economía y Cultura, pues refirió que había que incorporar como otro tipo de miradas, no tanto desde la academia, sino desde la sociedad civil, para revisar el problema público, digamos, en términos de estas intersecciones entre la economía y la cultura, ¿no? Y pues ya todos los derivados. Entonces, Redes Cultura entra ahí también, en ese sentido, hemos tenido como trabajos de intersección con temas que tienen que ver con las industrias culturales, con la economía creativa, y no en términos duros, digamos, sino en términos justamente en clave de derechos culturales, ¿no? Entonces, ahora participamos en distintos espacios. Ahorita el futuro, digamos, o más bien el presente que tiene Redes Cultura es pues seguir echando y picando piedra en procesos que tienen más que ver con la justiciabilidad de los derechos culturales. Hemos ya mencionado hace rato que si bien hace falta todo un proceso pedagógico en la revisión, en la difusión de los derechos culturales, está esta otra parte de la participación en territorio, ¿no? De trabajar con los colectivos, de mirar su trabajo, de participar con ellos en su trabajo, y esta otra parte de cómo hacemos que el Estado cumpla lo que tiene que cumplir, ¿no? Y en ese sentido hemos estado revisando cosas, digamos, de manera más de escritorio, ¿no? De qué hay, qué no hay, una revisión como genealógica de casos, etcétera. Un poco, no somos abogadas, yo soy socióloga, mi compañera trabajar relaciones internacionales, pero estamos como siempre en contacto y haciendo justo redes con otros espacios que podamos como nutrir los trabajos. Entonces, Redes Cultura, en este momento, pues participamos en esos haceres entre la exigibilidad, la justiciabilidad y lo que podamos revisar sobre incidencia pública y haceres, ¿no? Más nuestros trabajos cotidianos. Sí, 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 impresionante. Y mira, Niurka, un concepto importante a través realmente de la historia grande de las políticas culturales en varias coyunturas, en varios países, hay de vez en cuando una tensión entre la idea de preservar, guardar, mantener, cultivar la cultura precapitalista o la cultura precolonial o la cultura indígena o la cultura de artefactos contra la idea de estimular las industrias culturales capitalistas, ¿no? Como el cine comercial, las telenovelas, la música nueva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de estas dos tareas tal vez contradictorias, no? Híjole, fíjate que eso es como el reto, ¿no? Porque finalmente, igual que el sistema patriarcal, tenemos este otro sistema capitalista, entonces pues, es un sistema capitalista patriarcal, ¿no? Que estamos como bombardeadas por todos lados. Y desde las experiencias latinoamericanas parece, ¿no? O sea, no parece, se está dando un impulso justamente a esta revalorización de elementos como justamente el buen vivir, economías sociales y solidarias, los tequios, los trabajos colaborativos, etcétera, ¿no? Y que pues justamente pues nos enfrentamos a este choque con toda esta otra parte capitalista voraz, y de las industrias creativas, estos monopolios impresionantes que pues se van como comiendo y van pues así pues como termitos en madera, ¿no? Y pues bueno, si bien estas alternativas nos parecen, digamos, justas, las economías solidarias o las industrias, digamos, no como industrias, sino como estos emprendimientos, que tampoco me gusta tanto esta palabra de emprendimientos, pero bueno, estas iniciativas, todavía estamos como muy lejos pues,
de generar como modelos que puedan sostenerse, ¿no? Y no porque no quieran, sino porque justo esta otra parte de este sistema capitalista, pues implica que pues el dinero es obsceno, ¿no? Entonces, me parece que en ese campo lo que sí tendríamos que estar revisando es cómo ciertas herramientas o ciertas estrategias se pueden colocar y dialogar de alguna manera para poder pues generar procesos mucho más adecuados, ¿no? Y tal vez mucho más cuidados y afectivos, ¿no? En términos de lo micro, no sé, ahorita me viene a la cabeza un autor, Hacking Bay, ¿no? Que habla de las zonas temporalmente autónomas. Y pues bueno, un poco precisar un camino en donde pues estas cosas mucho más rizomáticas puedan usarse, pero creo que sí tiene que haber un diálogo entre las herramientas, digamos, nuevas, ¿no? Como todo el asunto de las plataformas digitales y que se aminora o ha quitado el trabajo, lo ha impulsado, o cómo difundir, digamos, el trabajo a partir de estas nuevas maneras de relacionarse a través de la cámara, a través de los Zooms, a través de generar procesos de fondeos, estas nuevas maneras de incluso de trabajo, hablando, por ejemplo, de las personas jóvenes y el asunto de lo cultural, el cómo utilizan las plataformas y cómo han hecho de alguna manera su trabajo, ¿no? Encontrando nuevos espacios laborales en los TikToks, en YouTube, etcétera, ¿no? O sea, cómo lo podríamos dialogar en, pues en lo macro, ¿no? En esta voracidad, porque no nos podemos tampoco salvar, y no es, digo, yo sí soy medio catastrofista, pero sí como el cómo lo dialogamos sin pues sin perdernos en el camino, no lo sé, es bien complejo. Y un desafío y también una oportunidad cultural viene con, ¿no?, la historia de la llegada de nuevas tecnologías, ¿no? De papel, de cine, de radio, de tele, de video, etcétera, 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 con varios géneros culturales asociados con estas nuevas cosas. Y por supuesto, en el contexto no solo de cómo abrir la frontera tecnológica, pero en términos de las relaciones sociales prevalentes, dominantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tu experiencia, en tu opinión, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades, digamos, de las tecnologías ahora en términos culturales? Estoy pensando, por ejemplo, en el uso de la IA para proteger, guardar, cultivar los lenguajes indígenas, que es una justificación que utilizan varios estados en favor de la IA en América Latina. Mira, yo creo que sí tiene que, bueno, hay una falta de una asertividad de regulación de estas pues, tecnologías, la información y demás, ¿no? Tenemos como ese dark side pues de la apertura de muchos datos y de que los datos, nuestros datos, ¿no? De todo tipo están volando por todos lados, ¿no? Ya es innegable que, que, que estamos en la red, ¿no? Y la red no olvida. Entonces, esa parte ha sido como, por lo menos aquí en México, muy poco avanzada. Ahorita hay una discusión sobre justamente violación de datos, una nueva legislación que está arrancando, etcétera. Pero, eh, digamos, trasladándolo, digamos, al trabajo de lo cultural, la cultura, esa regulación en términos de materia de propiedad intelectual tendría que hacerse mucho más fortalecida.
esta, digamos, esta discusión entre la preservación de ciertas acciones o costumbres, tradiciones o de saberes ancestrales, tradicionales, yo creo que todavía, incluso a nivel analógico, falta mucho. Las comunidades tienen este bien, decía por ahí una compañera de alguna comunidad, eh, a veces no tiene que ver justo con este rescate del patrimonio tangible, intangible, de esta preservación de la lengua, esta preservación del secreto que tiene que ver con su cosmogonía al momento de tener, hablando de las comunidades indígenas, de estos saberes, ¿no? O sea, no es que no se quieran transmitir, sino que tienen canales propios en cual transmitirlos. Y que si bien nosotros también de pronto estamos neciando en esta modernidad, digamos, de decir, sí, no, y es que entonces que los graben, que les hagan, que los lean, que los no, ese secreto también un poco bodilar, ¿no? Ay, ¿cómo se me fue su nombre? Empieza con B. Bueno, que habla del secreto, ¿no? Está como esta cosa de lo velado, de lo dicho y de lo no dicho, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos que también tener ese enfoque de lo comunitario y de lo territorial para revisar cómo utilizamos esas tecnologías, esas nuevas tecnologías para poder pues preservar, para poder difundir, divulgar, conocer, ¿no? Lo de hace mucho y lo de hace poco, ¿no? Porque finalmente los aparatejos, digamos, el gadget de la máquina va cambiando, ¿no? Entonces, también, ¿qué hacemos con esa nube? ¿Cómo regulamos? Creo que los términos sí están un poco, por el momento, en el cómo incidimos en lo normativo, ¿no? Para revisar qué se puede y qué no se puede, ¿no? Y cómo lo queremos, sobre todo. Ujú. Y gracias. Niurka, tengo una pregunta más para ti. Y después de esta pregunta, quisiera ofrecerte la oportunidad de revisitar un tema o algunos temas que ya hemos considerado y o añadir algo, un tema que no ha sido parte de nuestra conversación, pero donde quisieras hacer una contribución, ¿vale? Claro. Ok, entonces mi última pregunta es sobre violencia, que es un problema mundial, por supuesto. Aquí en México, también en Colombia, en Brasil, tenemos narcocultura. Y narcocultura que puede tener la forma de narcocorrido, de narconovela, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, elementos de la violencia narco incluye como una parte clave la violencia de género. ¿Cómo puede ser una respuesta de políticas culturales o de movimientos sociales a este uso de cultura para reclutar, para aumentar, para encarnar la violencia? Es una pregunta muy fácil, muy simple, ¿no? Ay, Dios. Sí, en la más sencilla. No, imagínate, no, bueno, hay una súper académica acá que yo admiro mucho, Rosana Reguillo, que está allá en el ITESO, en Guadalajara, y que pues bueno, ha hecho un trabajo estupendo desde hace mucho tiempo sobre varios temas, y uno de ellos es pues los jóvenes, la violencia, y hace no tanto estaba yo revisando una de sus publicaciones, algo así como de cuando la muerte no importa, o una cosa así, los cuerpos no importan. Eh, Está completamente descarnado, digamos, los procesos de violencia en donde finalmente, pues ahí sí atraviesan el cuerpo, ¿no? Como tal. Te decía, de pronto salir a la calle en algunos lugares
es imposible, ¿no? Entonces, ahí las estrategias, digamos, a nivel de políticas públicas, las estrategias nacionales, que por lo menos el último sexenio, o el sexenio pasado y se han estado como mirando o intentando dialogar, es justo con los territorios, ¿no? A partir de cómo viven ese territorio y esa intentar, se le llama esta reconstrucción del tejido social, a partir de procesos de negociaciones y mediaciones socioculturales. Es muy, 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 muy difícil, ¿no? Definitivamente sí tenemos estos tejidos sociales muy, muy lastimados, en algunos casos muy rotos, ¿no? Pensando en que esta violencia constituye de pronto también lo cotidiano dentro de los espacios y de los hogares, digamos, en donde un padre, un hijo, una mujer, ¿no? Están ejerciendo, digamos, de alguna manera la violencia en varios términos y que tiene que ver con esta cosa más estructural que pues tiene que ver con la cobertura de necesidades básicas, ¿no? El asunto del empleo y la precarización, en donde, pues bueno, finalmente los jóvenes les puede, no es que quieran estar insertos en el narco, sino que no hay otra posibilidad, ¿no? Y es así de crudo, no hay otra posibilidad. Entonces, el cómo se ha impermeado, o permeado más bien, en la música, en el cine, en sus actitudes, ¿no? Hace un tiempo me hacen también una entrevista sobre los bienes culturales o estos productos culturales que tienen que ver con el narcotráfico, ¿no? Que hay hay líneas de ropa, hay pues esto, música, etcétera, ¿no? Y que de pronto hay esta doble como mirada entre el dialogar sobre la libre expresión y la censura, ¿no? Me parece que ahí justamente hay que hablar desde el territorio, con el territorio, quienes conforman el territorio, y revisar qué es lo que se puede ir como conformando, tal vez no institucionalizado, y ahí la sociedad civil ha jugado un papel súper importante, nodal, en términos de cómo conocer y cómo dar a conocer entre la propia comunidad otras cosas que puedan hacer. Hace poquito di una charla en un espacio en la Ciudad de México y comentábamos de la música esta de los corridos tumbados, ¿no? Que ha sido muy, muy sonada acá, tienen letras violentas, tienen letras que tienen que ver justamente con las prácticas de narcotráfico, etcétera. Y yo hacía remembranza hay también un cantante, un cantautor de hace, de los 70s, de Molina, y que hacían unas canciones que tenían que ver con las misas latinoamericanas, las misas campesinas, ¿no? Y que tenían una tonadita en cuestiones rítmicas muy parecidas a los corridos tumbados, no iguales, ni similares, pero muy, muy parecidas, y que la primera vez que yo escuché un corrido tumbado, que fue en un transporte público, me vino a la mente eso, ¿no? Y entonces decía, bueno, es que cómo esta música, estos saberes, estas creaciones, pues esta creatividad, pues se llena de contexto, ¿no? No el contexto que quisiéramos, pero es lo que hay, y no es decir lo que hay en términos de pesadumbre, sino que sí, pero en términos de que cómo podríamos ofrecer, y no digo así en términos de, otra vez, ni de evangelización, nada, sino cómo podríamos hacerlo, ahora sí que hacerlo entre todos y todas, ¿no? Es bien complicado
en esta situación en donde parece que ya nada importa, ¿no? En donde nos están, pues, se están bombardeando en Gaza, está toda este proceso de genocidio y a nivel mundial y la disputa de territorios, el asunto del cambio climático que sí es totalmente la locura, ¿no? O sea, bañarte en 5 minutos no va a reducir el problema, Sí, pero sí, sí. ¿cómo hacemos, no? O sea, ¿cómo hacemos? Me parece muy complejo, pero creo que yo sí creo, yo lo voy a decir, yo sí creo en los procesos que se puede generar procesos de transformación a partir de prácticas culturales que son prácticas sociales. No, sin duda, es muy complicada sobre todo tal vez en un contexto en donde muchas de la izquierda, del feminismo, de los estudios culturales, quieren dinamizar y proteger los derechos de las clases populares de hacer su propia cultura y de disfrutar la cultura popular, ¿no? En el sentido más anglosajón, que puede incluir narconovelas, que puede incluir narcocorrido, ¿no? Eh, es un desafío sobre todo, yo creo, para las personas quienes quieren apoyar los intereses populares, pero no en el nombre de violencia, ¿no? Sí, claro. No, 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 o sea, ¿cómo podemos revalorizar eso que tenemos en cada región del país, del mundo, de la colonia, del barrio, de lo que sea, en términos de ponerlo a dialogar, ¿no? Un poco lo que comentábamos hace rato eh, pues sí, bien, existe todo este asunto de la preservación, de la difusión, de lo ancestral, de lo local, del pasado, etcétera, pero tenemos un contexto presente que nos está dialogando y nos está increpando con otras cosas como las tecnologías, como otros lenguajes, con otras expresiones y otras narrativas. Entonces, ¿cómo jalamos esas narrativas de manera alternativa, paradigmática, en donde lo que narremos sea esta vivencia cotidiana, no desde todos agarrados, todas agarradas de la mano, pero sí generar otros procesos? Y ahí también lo creo, me parece que el movimiento feminista como movimiento ha generado buenas herramientas y seguirá generando buenas herramientas en términos de cómo dialogamos, ¿no? O sea, cómo nos miramos en la, en la diferencia, en la desigualdad y cómo podríamos, digamos, ir eh, caminando de otras formas que no sea la vorágine patriarcal. Y Niurka, para terminar nuestra conversación, como mencioné, quisiera invitarte a añadir algo de tu elección. Híjole, este, pues nada, que si bien de pronto la violencia parece que nos come, nos carcome, todavía yo como, pues todavía hay como puntos en donde la vida de pronto, no quiero escucharme muy come flores, pero sí nos sonríe, ¿no? O sea, el proceso de trabajo todavía con las personas jóvenes, con las niñeces, ¿no? Con los niños, con las niñas, eh, todavía cabe el enseñar, en el proporcionar, en el guiar, en el cuidar. Creo que allí lo que yo añadiría es que eh, hagamos como incidencias públicas en donde los cuidados estén por encima de muchos otros eh, procesos más terribles, ¿no? O sea, cómo hacemos la efectividad afectiva. Y pues eso sería como lo que yo quisiera añadir y pues bueno, revisar ahí el hacer y nuestros haceres
en lo cotidiano, siempre en lo cotidiano, en la calle. Niurka Chávez, mil gracias por este regalito de pasar tiempo con nosotras y nosotros ese día. Un placer de comunicar contigo. Un placer, Toby, por la invitación, un placer a todos y todas que nos escuchan y pues un gran abrazo.